Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Y esta vez estamos comenzando capítulo. Empezamos el capítulo 7, El todo en todo, en la página 69. Hemos estado, por hacer un recuerdo de los antecedentes en las sesiones anteriores, pues viendo los diferentes capítulos del libro, los 6 primeros, la filosofía hermética, los 7 principios herméticos que vimos cada uno en una sesión, el capítulo tercero de transmutación mental, el cuarto el todo, el quinto el universo mental, el sexto la paradoja divina, que fue el que vimos en las 2 sesiones anteriores, y empezamos a ver el capítulo el todo en todo, un capítulo que va creciendo en interés, dado que el Kybalión pues va llegando a dar pues esas explicaciones que son coincidentes con las máximas explicaciones que recibimos en los textos espirituales modernos recibidos a partir de 1960 o el libro Durantia en la década de los 30. Y sin embargo, pues lo interesante del estudio del Kybalión, armonizándolo con lo que dicen los textos modernos y, por supuesto, con lo que han dicho las tradiciones espirituales de las diversas culturas en nuestro planeta a lo largo de la historia, pues lo interesante es el efecto enriquecedor que tiene precisamente pues realizar toda esa armonización para darnos cuenta de que la verdad es una, de que la espiritualidad es una, de que todos hablan de esa espiritualidad, lo único que en función de las circunstancias y del contexto pues lo explican de forma diversa. Y sin más antecedentes y sin más preámbulo, comenzamos la lectura y explicación de este capítulo 7, El todo en todo, página 69 del libro regular. Y comienza con un pequeño extracto del propio texto que siempre viene justo debajo del título del capítulo. Y a continuación, inmediatamente después, ya empieza el texto. Entonces, 7, el todo en todo. Vamos con el extracto. Si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. Si bien es cierto que todo, con minúsculas, todas las cosas, está en el todo, en la gran mente infinita viviente, todas las cosas en el todo, no lo es menos que el todo, la gran mente viviente, el origen de la realidad total, está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento, el Kybalión. Pues bien, no lo vamos a explicar porque es un extracto de este texto que es el que pasamos a explicar a continuación. Y dice así: a menudo se ha oído a algunos repetir la afirmación de que su deidad, la de cada uno, era todo en todo. Aunque poco se ha sospechado el íntimo significado oculto encerrado en esas palabras emitidas tan a la ligera. La expresión comúnmente empleada es lo que ha quedado de la máxima hermética del epígrafe. Quiere decir el Kybalión, al final se ha quedado todo reducido a la frase la deidad es todo en todo, pero sin profundizar en su significado esencial, que es lo que va a hacer el Kybalión ahora mismo. Como dice el Kybalión,
El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Y ciertamente así es, dado que esa máxima, si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. Esa máxima, digamos que es un axioma que envuelve un grandísimo significado, cuya comprensión aclara muchísimas de las últimas preguntas que cualquier persona se llega a hacer relativas a su existencia diaria. Dice, y si esto es así, tratemos de comprender lo que significa, dada su gran importancia. En esa máxima está encerrada una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y religiosas, espirituales, al fin y al cabo. Ya hemos dado la enseñanza hermética concerniente a la naturaleza mental del universo. Capítulos anteriores lo hemos estado viendo en estas sesiones. La verdad de que el universo es mental, sostenido en la mente del todo. Como asegura el Kybalión en el pasaje citado, todas las cosas están en el todo. Sin embargo, ha de notarse también la siguiente afirmación relacionada, la segunda parte de la máxima. Es igualmente cierto que el todo está en todas las cosas. Esta contradicción aparente es conciliable según la ley de la paradoja. Precisamente, pues la cuestión de la paradoja fue lo que vimos en el capítulo anterior del Kybalión, el capítulo 6, la paradoja divina. Es, además, una afirmación hermética exacta sobre las relaciones que se dan en el todo y su universo mental. Es una afirmación hermética exacta. Repetimos, la máxima para introducirnos en esta afirmación. Es una afirmación hermética exacta. Que todas las cosas están en el todo debido a que el universo que contiene todas las cosas está en la mente del todo. Es una creación mental del todo. Hasta ahí bien. Y ahora, que el todo está en todas las cosas del universo, que es una creación mental suya. La cuestión que nos va a explicar el Kybalión es resolver una referencia circular. Lo que en la lógica sería aceptar como conclusión una de las premisas que te sirven de base para esa conclusión. Lo cual no nos permitiría aplicar la lógica humana a este dilema, porque nos induce a una referencia circular. Esto me recuerda en las hojas de cálculo, por ejemplo, pues en el programa Excel o Lotus o cualquier otro, las hojas de cálculo, cuando haces un cálculo en el que involucras miembros de ese polinomio en el resultado, entonces pues hay una referencia circular y te dice, no lo puedo resolver. No puedo resolver esta fórmula que me has establecido dado que contiene una referencia circular. Entonces, es lo que le pasa a esta máxima. Si todas las cosas están en el todo, correcto, porque como el universo es mental y está dentro de la mente del todo, por lo tanto, todas las cosas del universo están en el todo. Y la segunda parte es que el todo está en todas las cosas. Si uno está dentro del otro, ¿cómo el otro estaba
va a estar dentro de lo uno, ¿no? Eso es un poco lo que no se puede comprender. Y antes de avanzar en la explicación que vamos a ir leyendo, que nos da el Kybalión, vamos a dar un pequeño atisbo de una vía de solución, no por la lógica formal, que la lógica formal ya decimos que no puede resolver esta cuestión. Y eso implica que la mente humana no lo puede comprender cabalmente, ¿de acuerdo? La mente humana tiene unos límites. La mente humana tampoco puede comprender la ausencia de tiempo, porque es un implante de diseño básico de la mentalidad humana, el tiempo lineal. Entonces no puede comprender la ausencia de tiempo, no puede comprender la infinidad, tampoco puede comprender esta cuestión. Pero vamos a dar un atisbo. Si dentro de la mente del todo, en la que está ese universo espaciotemporal, esto implica que antes de esta situación, digamos que no había, como dice el Kybalión, una contemplación por el universo, por el todo de sí mismo, ¿de acuerdo? Bien. En el momento en el que surge una contemplación, se genera un primer elemento en la mente del todo, que es el espacio. Ese elemento no implica modificación alguna en la mente del todo, como continente. Pero como contenido, es decir, desde dentro de esa representación mental, dentro del contenido de esa representación mental, el espacio toma realidad. ¿De acuerdo? Vale. Ya tenemos el espacio. Y entonces, una vez que tienes el espacio, puedes ubicar dentro de él, y recordemos, el espacio es un implante de diseño desde fuera, es decir, desde la mente como continente. Esto es muy abstracto. Pero desde el contenido de la mente ya es una realidad. Y entonces es una realidad en la que ubicar otras subrealidades, el espacio, dentro de la mente del todo, espacio en la que ubicar otras subrealidades. Esas otras subrealidades son pensamientos de esa misma mente sobre contenidos de esa gran contemplación con un propósito y un diseño. De forma que otro de los elementos es que la ubicación de cosas en ese espacio se realiza mediante un diseño que es una densificación de un pensamiento. El pensamiento se densifica y adopta una forma. Y ya puedes situar cosas dentro de ese espacio. De forma que todas las cosas situadas dentro de ese espacio son una densificación de una idea, de esa gran mente que es el todo. Y de esa forma el todo está en todas las cosas. Y esta explicación proviene de realizar una comprensión sistemática de los textos espirituales dados en el siglo XX, más incluso actualizados con cierta información proveniente también del espíritu. Eso ya, pues, lógicamente, cada uno cada uno sabe en lo que cree y en lo que no, ¿eh? Proveniente del espíritu, también en 2021, que bueno, va ratificando todo esto.
Otra de las armonizaciones que tenemos que realizar antes de leer la explicación que da el Kybalión a todo esto, aparte de dar este primer atisbo, que podría aproximarnos a entender el sentido de la segunda parte de la máxima, otra explicación que hay que dar es la siguiente, que esta la dimos ya también en las sesiones anteriores. Cada vez que el Kybalión se refiere al todo, tenemos que interpretarlo, si lo queremos armonizar con los textos modernos, en concreto con un curso de milagros, tenemos que entender que en el todo está Dios, el Padre y su creación, su filiación, tal cual es creada. No tiene que ver con la inmensidad de personajes que tiene el universo. Personajes, pensamientos individualizados, creativos de la mente del todo y situados en ese espacio. ¿Vale? Pero no estamos hablando de los personajes, ni físico-materiales, ni morontiales, ni semiespirituales, ni nada de eso. Estamos hablando del todo, del entorno divino, de la realidad originaria. El universo es la realidad derivada, subrealidad, secundaria, ficticia, manifestada. Entonces, lo que aportan los textos modernos, en concreto un curso de milagros, es que se empieza a dar una cierta explicación de cómo y por qué. Algo que el Kybalión siempre ha rechazado porque consideraba que las explicaciones del cómo y el por qué referentes al todo, provenientes de la mente humana, eran de por sí falsarias, porque la mente humana, con razón, no está preparada para discernir estas cuestiones del todo. Pero, sin embargo, resulta que a partir de mediados del siglo XX, y más en concreto, a partir de 1960, tenemos información espiritual expresa, explícita, de fuera del entorno físico-material, que consideramos aquí cierta por experiencia propia, no por reflexión intelectual, sino por experiencia propia, por aplicación de esa información a la práctica del día a día y obtención de certezas, y por la resonancia interna de todo ello. De que toda esa información es veraz por las certezas que en el contacto con ella obtenemos. Y esa información nos da alguna explicación más y nos dice, es que en la generación de la subrealidad universal, en la generación del plano general de manifestación, siendo el plano general de planificación el entorno divino y el plano general de manifestación el universo, manifestación de una planificación mental, en el plano de planificación general en el entorno divino, lógicamente el todo no es solamente la entidad originaria, primera fuente y centro, sino que está la creación. Que en última instancia la creación también es Dios, por supuesto. Vaya, si todo lo que parte del origen es el mismo origen, Dios es primero y es último, por supuesto. El todo es el todo y sigue siendo el todo. No obstante, esa información posterior pues nos da algún dato más. Seguramente el Kybalión, de haber recibido esa información de fuentes humanas, hubiese dicho, esto es metafísica y es teología, lo rechazo, es una semiverdad. Pero es que no procede de fuentes humanas esta información, de la cual tenemos más datos que los que se han tenido, o al menos que los que ha reflejado el libro El Kybalión como resumen que es de las enseñanzas herméticas,
pues una de las ramas fundamentales de conservación en Occidente del saber espiritual a lo largo de la historia. Pues bien. Bueno, pues hechas estas dos aclaraciones, ya vamos a dar paso a la lectura de la explicación del Kybalión sobre la segunda parte de la máxima. Es decir, que el todo está en todas las cosas. Y dice así: la doctrina hermética indica que el todo es inmanente e inherente al universo. Inmanente es que se encuentra dentro del universo como algo esencial. E inherente, que tiene que ver, que forma parte relacional. Así como en toda parte, partícula, unidad o combinación de ellas que existe dentro del universo. Es decir, el todo es inmanente e inherente al universo en sí y a toda partícula o combinación de partículas del universo. Vale. Los maestros suelen ilustrar este postulado refiriéndose al principio de correspondencia. Como es abajo, es arriba. Como es arriba, es abajo. Principio de correspondencia de aplicación universal. Porque a partir de lo que es en la subrealidad, podemos deducir un atisbo de que en la realidad, pues más o menos de la misma línea será. Un atisbo, ¿de acuerdo? Y esto lo decíamos, lo justificábamos al explicar el principio de correspondencia en las sesiones anteriores. No me acuerdo si lo expliqué así, pero seguramente lo expliqué así porque es la explicación que me viene inmediatamente según pienso en el principio de correspondencia, es porque los personajes que estamos aquí en el mundo, estos cuerpos, somos instancias de los planificadores de todo. Y entonces hacemos las cosas pues en la misma línea. Como es abajo, es arriba, porque somos los mismos. Si bien aquí con una mente tremendamente limitada, una mente finita, y allí participando sin limitación ninguna, en plena libertad y plenitud de la gran mente infinita. Pero somos los mismos, no hay otros. Somos la filiación. Por eso funciona el principio de correspondencia. Bueno, dice, el instructor le pide al estudiante que forme una imagen mental de una persona, una idea o algo que tenga una forma mental. Un buen ejemplo sería el del autor, que se esté formando una idea de los personajes, el de un pintor o escultor, que esté creando la imagen mental de lo que trata de expresar después con su arte. Fijaos, planificación o manifestación. ¿Veis? Como es abajo, es arriba. En cada caso, el estudiante verá que, aunque la imagen tiene existencia y ser solo dentro de su propia mente, el estudiante al imaginarse este ejemplo, el estudiante mismo, el autor, el pintor o el escultor, es, en cierto sentido, inmanente en dicha imagen. En otras palabras, toda la virtud, vida, espíritu o realidad de la imagen mental se deriva de la mente inmanente del pensador. Meditad esto un instante hasta que comprendáis bien la idea, nos dice el Kybalión. Pues vamos a meditarla. Tú estás escribiendo una novela de ficción y esa novela tiene algunos personajes y esos personajes tienen una caracterización y esos personajes se relacionan entre sí. Es decir, se desenvuelven en ese entorno generado en tu mente como si fuese real. Pero
¿De dónde obtienen la realidad de la personalidad esos personajes? La obtienen del marco de atribución ideal de personalidad de tu propia mente planificadora. Con lo cual, en cada personaje estás tú, escarbando psicológicamente mucho en cada personaje, siempre al final estarías tú. Bien, pues una vez meditado, continuamos. Empleando otro ejemplo, podríamos decir que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III, etcétera, todos personajes de Shakespeare, existieron en la mente de Shakespeare en el momento de su concepción o creación. Y sin embargo, Shakespeare existió también dentro de cada uno de esos personajes, dándole su vitalidad, su espíritu y su acción. Imaginad que se representa una obra de Shakespeare. Y entonces hay unos actores físicos representando a los personajes, representando la obra. Pues bien, ¿no estaría Shakespeare en esa representación en cada uno de los personajes? ¿No sería diferente esa representación sobre un tema, por ejemplo, mitológico de la Grecia antigua? ¿Sería la misma representación la obra de Shakespeare que la obra de cualquier otro dramaturgo sobre la misma cuestión mitológica griega antigua? No. Habría claramente una diferencia de estilo, porque una es una obra de Shakespeare y la otra de Menganito, quien sea. Y eso es lo que quiere decir. Es que Shakespeare está, cada vez que se representa esa obra, está ahí, inmanente. Esto es lo que quiere decir el Kibren. ¿Cuál es el espíritu de los personajes que conocemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? ¿Es Charles Dickens o tiene cada uno de ellos un espíritu personal independiente de su creador? ¿Tienen la Venus de Médicis, la Madonna Sixtina, el Apolo de Belvedere, espíritus y realidad propios o representan los poderes mentales y espirituales de quienes los crean? La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son ciertas, consideradas desde los puntos de vista apropiados. Y esto es lo que yo quería un poco atisbar con esa explicación previa que hemos estado comentando antes de que el Kybalión empezase a explicar la segunda parte de la máxima. Y es la de que el todo es el planificador. El todo que ya sabemos, por lo que nos han dicho más adelante, que es en una perfecta unidad el todo y su filiación. ¿De acuerdo? Planifican. Luego además nos dijeron que en la planificación pues había algunos que eran los propiamente soñadores y otros los no soñadores, pero que entraron dentro del sueño también para remediar una situación que se había dado ahí un poco de no retorno. Bueno, pues entonces, pero bueno, da igual. El todo planifica. Y dentro del universo, todas las cosas que hay, imaginémonos estos personajes que somos nosotros. Es que somos ellos. Es que somos ellos. Somos instancias fragmentarias de ellos aquí experimentando dentro del sueño del todo. Entonces, ahí está el todo en todas las cosas. En atisbo, para no tampoco importunar a los herméticos que nos van a enseguida a clasificar como teólogos o metafísicos. Bueno, es un atisbo, es una especulación, ¿de acuerdo? Sigue diciendo, la ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son ciertas, que todas las cosas están en el todo, la que nos parece más evidente si aceptamos que todo esto es una creación mental del todo,
y la de que el todo está en todas las cosas. La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son ciertas, bien por el ejemplo que ha dado el Kybalión, acertadísimo, bien por, además, el atisbo que hemos dado procedente de una comprensión sistemática de toda la información posterior, que es la de planificación, manifestación, y planificadores son los manifestadores, son las manifestaciones, perdón. Los guionistas son los actores y los personajes. Y de esa forma, el todo está en todas las cosas. Los guionistas son el escenario. Los guionistas son las vestimentas, los disfraces, los cuerpos, los objetos de decoración del escenario, los planetas, todo. Los guionistas son todo. El todo están todas las cosas. Porque son densificaciones de pensamientos creativos del todo, todas las cosas. Bueno, pues eso es, de una manera o de otra, cómo podemos llegar a comprender esa segunda parte de la máxima. La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son ciertas, consideradas desde los puntos de vista apropiados. Micawber es a la vez Micawber y Dickens, y mientras puede decirse que Micawber es Dickens. Micawber es un personaje de Dickens. Y mientras puede decirse que Micawber es Dickens, el personaje es el autor, Dickens no es idéntico a Micawber. El autor no es idéntico al personaje. El hombre, como el personaje, puede exclamar: el espíritu de mi creador es muy diferente de la chocante semiverdad que clamorosamente anuncian algunos semisabios cuando afirman: yo soy Dios. Imaginad al pobre Micawber o al ratero Uriah Heep exclamando: yo soy Dickens. O a cualquier otro personaje de las obras de Shakespeare enunciando: yo soy Shakespeare. El todo está en la lombriz, pero la lombriz está muy lejos de ser el todo. Bueno, en fin, es que ya en el contexto de los estudiantes de la espiritualidad moderna, todas estas explicaciones parece que son un poco de perogrullo, porque estamos en ese contexto. Estas explicaciones son aptas para quien por primera vez, sin haber oído hablar nunca nada de todas estas cuestiones, pues le cae en sus manos el libro del Kybalión. Pero entiendo que cualquier estudiante de los modernos textos atisba bastante bien lo que está intentando explicar aquí el Kybalión, entiendo. El todo está en la lombriz, pero la lombriz está muy lejos de ser el todo, evidente. Sin embargo, aunque la lombriz existe meramente como algo pequeño, creado, y teniendo su ser únicamente en la mente del todo, el todo es inmanente en ella, porque la lombriz es una densificación de un pensamiento creativo del todo. Entonces está en ella. Así como en las partículas que la componen, porque precisamente la codificación de diseño de las formas se realiza a partir de una amalgama de unidades cada vez más pequeñas hasta que finalmente pues te tienes que encontrar casi la energía pues más pura que podríamos conocer aquí en el plano de manifestación, que sería la de el pensamiento de planificación. Nos lo explica bien Urantia, los diferentes tipos de energía según la densificación que necesita el universo para poder representar en cada uno de sus niveles lo que quiere representar. ¿Puede haber algún misterio mayor que el encerrado en esa proposición? Todo está en el todo y el todo está en todo. Pues efectivamente, el gran misterio es
lo que nos cuenta ya abiertamente la espiritualidad moderna, expreso para todos, con todo lujo de detalles. En cada uno de los textos revelatorios describe unos aspectos y lo amalgamas todo y es, bueno, pues es una explicación máxima para lo que podemos comprender en nuestro estado evolutivo actual. Máxima. No nos van a dar más de lo que no podamos comprender, por eso nos lo cuentan, cómo nos lo cuentan, y por eso en cada momento te lo cuentan de una forma. En los albores del paso del siglo XX al XXI, pues nos lo cuentan de una forma diferente a cómo se ha contado anteriormente en la historia, porque tenemos una mayor capacidad de comprensión, sencillamente. Y dentro de 200 años, pues lo contarán de otra forma. Y esta forma en la que nos lo han contado a nosotros, pues parecerá pues un poco añeja. Y es así, no tiene más misterio. El estudiante comprenderá, por supuesto, que los ejemplos dados con anterioridad son necesariamente imperfectos e inadecuados. Los ejemplos del pintor y el escultor y su obra y los personajes y Shakespeare y Dickens son ejemplos necesariamente imperfectos e inadecuados, porque representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, en las nuestras, mentes tremendamente limitadas, en comparación con la gran mente viviente planificadora de todo este universo, como mínimo. Si atendemos a esa explicación de cómo sería la realidad total, imaginásemos que todo este universo fuese solamente uno de los infinitos radios de la esfera. Pues eso, que los ejemplos que hemos dado solo generan un atisbo. El ejemplo que da el Kybalión y el ejemplo que he dado yo solo genera un atisbo de lo que va a ser, porque no nos lo pueden explicar con mayor realismo, dado que no alcanzamos a entenderlo, y nos van a explicar lo que alcancemos a entender en cada momento. ¿Vale? Los ejemplos dados con anterioridad son necesariamente imperfectos e inadecuados porque representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, las nuestras, mientras que el universo es la creación de una mente infinita. Y la diferencia entre los dos polos las separa. El polo extremo de la mente infinita y el otro polo extremo de nuestra mentecita material. Y sin embargo, es solo cuestión de grado. Por eso funciona el principio de correspondencia, porque te vas de un polo al otro, dado que es solo una cuestión de grado. Hablando de lo mismo, se ha generado en nosotros una mentalidad polar y entonces podemos movernos de un polo a otro. El mismo principio es el que opera, aunque en diverso grado, de lo finito a lo infinito, como es abajo es arriba. El principio de correspondencia se manifiesta en cada una, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y en proporción a la realización, aquí realización hay que entenderla muy literal, y en proporción a la realización, a cómo se haga de real, que obtenga el hombre de la existencia del espíritu subyacente, aquí espíritu subyacente lo pone con mayúsculas, inmanente en su propio ser, en la proporción en que el hombre realice el espíritu en su propio ser, haga real la existencia espiritual en sí mismo como hombre, se elevará en la escala de la vida. Esto es completamente clavado a lo que nos describe los textos modernos y además expresado poéticamente de una forma sublime. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Perfecto. La divinización, diría el libro de Urantia. El perfeccionamiento, el paso de lo
finito, relativo e imperfecto a lo infinito, absoluto y perfecto. Más atinadamente, y en relación a nuestra propia experiencia, un curso de milagros diría: la corrección de la percepción, un proceso de deshacimiento del error de la mentalidad polar, de esos implantes de diseño que tienen los personajes planificados aquí, retirada de los implantes de diseño de limitación y, por lo tanto, recuperación de la cordura y reconocimiento de uno mismo. Divinización, evolución espiritual. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Y además por ese orden. Primero, reconocerlo. ¿Cómo? Pues si no lo reconoces por ti mismo, pues tendrás que reconocerlo por la revelación. Como tenemos un sistema de diseño cerrado, hermético en sí mismo, en este mundo necesitamos la revelación. La revelación nos dice: piensa en esto. Todo esto que vives no es real, es una manifestación de una planificación que sí que es real. Y a partir de la revelación identificamos. Y nos resuena. Sí, esta información me resuena. Reconocimiento. 2, realización. Pues decido ser eso que me dicen que soy, que es muy diferente de lo que toda mi vida he creído que era. Decido ser eso que me dicen que soy. Realización. Tercero, manifestación. Actúo en este mundo ya conforme a lo que he decidido que soy, que gracias a la revelación he reconocido. Reconocimiento, realización, manifestación, proceso de aprendizaje, obtención de certezas y, a partir de un determinado momento, actuación, como el espíritu. Un gran ejemplo hemos tenido, entre otros. Un buen ejemplo fue Hermes Trismegisto, Maquiventa Melquisedec, antecesor previo en época revelatoria a Jesús de Nazaret. El mejor ejemplo que hemos tenido es el de Jesús de Nazaret. De reconocimiento, realización y manifestación del espíritu interno. Recuérdese siempre esta definición, la del desenvolvimiento espiritual, porque contiene la verdad de toda auténtica religión. Y esta frase es magnífica, magnífica. ¿Qué de verdad hay en nuestras religiones? Contrástese con esta frase. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual: reconocimiento, realización y manifestación del espíritu interno. ¿Eso está en las religiones? ¿En qué grado está? Pues así de apropiadas serán esas religiones en cada momento para favorecer la evolución espiritual. Pero ojo, quizás se hayan quedado cristalizadas por ser el efecto del secuestro de una mente finita, egoica. Una mente finita, egoica, secuestra esta información y le da una estructura externa y la cristaliza. Y entonces puede que no sea apropiada ya a partir del momento en el que se cristaliza y no evoluciona para un momento evolutivo posterior. Puede que en el momento en el que la religión se establece sea apropiado el organizar una colectividad estructurada con unos intermediarios
que te lo explican, y puede que en un momento posterior ya haya una masa crítica de gente que lo que necesita es desarrollar una experiencia individual, íntima y directa con el espíritu. Bien, existen muchos planos del ser con mayúsculas, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo. Es que en planificación no. Planificación es la perfecta unidad de la mente infinita, absoluta y eterna, y los pensamientos creativos individualizados en perfecta armonía y unidad con su pensador, el creador. En manifestación sí, manifestación, muchos planos, muchos subplanos y muchos grados de existencia y muchos personajes, muchos. Y por supuesto, toda la gama de situaciones ficticiamente opuestas a la realidad. Pues por ejemplo, una locura extrema, o no es lo que ocurre en nuestro mundo, fácilmente apreciable, una locura extrema. Bueno, pues la locura extrema dentro del plano de manifestación es un grado. Por eso esto es una subrealidad y es una ficción, porque la locura extrema no cabría en la realidad. Y de ahí viene ese vocablo, ese significado que nos han dado para explicarnos. Es que es un sueño, es que es una ilusión, no puede ser la realidad, es simplemente una experiencia con un propósito, o con dos propósitos. Bueno, al final solo es uno porque solo puede haber un propósito de todo, aunque dentro del sueño aparece un propósito irreal debido a la polarización de la mentalidad dentro del sueño. Existen muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo, y todos dependen del adelanto de los seres en la escala, cuyo punto más bajo es la materia densa. El ser más elevado está separado del espíritu del todo solo por una sutilísima división. Lo que un curso de milagros diría el puente, el último paso. Esa sería la sutilísima división que separaría al ser más elevado del universo del espíritu del todo, el paso de la percepción al conocimiento, el despertar final, el abandono del sueño de ilusión completamente. Y por todas partes, a lo largo de esta escala de la vida, desde la vida más simple, básica e inconsciente, hasta el ser más evolucionado del universo, que le separa una sutilísima división, precisamente la última división de la mente que tiene que restablecer, que fue la primera división de la mente al entrar en el sueño. Desde la ameba hasta el ser más elevado, por todas partes, a lo largo de esta escala de la vida, todo permanece en movimiento. Todos están en el sendero, cuyo fin y meta es el todo. Todo progreso es una vuelta al hogar. Todo se mueve hacia arriba, adelante, a pesar de las aparentes contradicciones. En el libro de Urantia, después de las explicaciones que se dan allí, sería más apropiado decir, todo se mueve hacia adentro, hacia atrás. El Kybalión también reconoce esta idea. En el libro de Urantia se explica que, aunque
el retorno de todos los seres vivientes al todo, desde la realidad, desde la mente como continente, desde fuera del sueño. Es sencillamente un despertar a una mayor consciencia. Sin embargo, desde dentro del sueño lo vivimos como un viaje físico, como un viaje espacial, espaciotemporal, hacia el centro del universo, de ese espacio, que sería el portal dimensional de unión con la realidad. Ahí se produciría el despertar, al llegar a ese punto. ¿De acuerdo? Por eso, dice el Kybalión, todo se mueve hacia arriba, adelante, que bueno, pues desde Urantia sería más correcto decir, todo se mueve hacia adentro, dado que el espacio, efectivamente, según pues, se generó a partir de un cierto punto, que es ese portal dimensional. Bueno, pues todos estaríamos en un extremo del donut, sería un donut. Esto del donut lo dice Urantia y lo confirma Crión ya actualmente, que es un donut. Un donut. El espacio es un donut. Y entonces en el centro del donut está el universo central de Abona, que ya no es el espacio-tiempo, ya es otra cosa, ya es trascendencia de espacio-tiempo, es lo absonito, y en el centro del centro, es decir, en el centro geométrico del donut estaría el portal dimensional, que por ponerle un nombre, el libro de Urantia, para que lo entendamos algo mejor, le llama la isla eterna del paraíso. Bien. Siendo el paraíso el portal dimensional. Bueno. La doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que, fijaos, las revelaciones modernas nos han dado también una visión de cómo se genera el universo. La doctrina hermética nos va a dar la suya y es extraordinaria y es impecablemente armonizable con la dada después. Impecablemente armonizable. Es decir, hablan de lo mismo, claramente. Vamos a verlo. En algún punto tendríamos que dividir, porque si no, nos vamos a ir... Bueno, vamos a ir viéndolo. Dice, la doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que, al principio del ciclo creador, el todo, en su aspecto de ser, esto del aspecto de ser, ahora lo explicamos. Pero vamos a adelantar una pequeña explicación. Nos la da Urantia. El yo soy primigenio es completamente indiferenciado. Y digamos que siendo absoluto e infinito, tiene elementos estáticos y dinámicos, personales e impersonales, deificados y no deificados, actuales y potenciales. Mezclas esos 8 elementos en combinatoria y en el yo soy primigenio está indiferenciado. Todo ello. De hecho, no deberíamos ni hablar de estos términos polares para describir lo que era el yo soy primigenio, porque no había nada diferenciado. En el proceso de generación mental del universo comienza una previa diferenciación del todo para poder acoger la subrealidad. Una previa diferenciación en 3. Posteriormente, se puede entender que viene la creación o filiación. Y todo esto no es temporal, es causal. Porque allí no hay tiempo. Es un orden causal, no es un orden temporal lineal, es un orden causal. Yo soy primigenio indiferenciado. Primera diferenciación en 3. Creación de la filiación. Y segunda diferenciación esta vez en 7. Y
aparición del universo. Y todo esto con orden causal, no temporal, es decir, desde siempre. Bien. En su aspecto de ser, que dice aquí el Kybalión, podríamos referirnos a el yo soy primigenio indiferenciado. ¿Vale? La doctrina hermética concerniente, repetimos, al proceso de la creación mental del universo es que, al principio del ciclo creador, el todo, en su aspecto de ser indiferenciado, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir, diferenciado, para poder acoger la subrealidad, para poder acoger el devenir. Y el proceso de la creación comienza. Imaginaos, gráficamente, que de no haber nada, de repente se empieza a hacer un espacio en donde de él empieza a salir energía, pensamiento que desde la realidad intangible, al pasar por el portal dimensional, se convierte en energía, ese pensamiento, y empieza a abrirse. Primero genera una gran esfera, sería el universo central de Abona, y a partir de ahí se densifica en un grado tal que surge la dimensión propiamente dicha, tal como la conocemos nosotros, espacio-temporal, porque previamente también hay espacio y hay tiempo, pero no operan de la misma forma en la que operan en el donut. Y de esa bola, en un donut no se ve que hay una bola dentro, se ve el donut. Es que nosotros, si viésemos el universo desde fuera, veríamos un donut y la bola no la veríamos, porque la bola es espacio-tiempo trascendido. ¿De acuerdo? Lo primero surge la bola, el universo central de Abona, le llama el libro de Urantia, y luego surge el donut. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería un atisbo gráfico. Si nos oyen los herméticos, nos echan una bronca descomunal. Pero es una especulación de armonización de lo que nos han contado después con lo que nos está contando el Kybalión 50 años antes. 35 años antes, cuando fuese. De hecho, recoge un conocimiento proveniente de revelación de Hermes Trismegisto, que el propio libro de Urantia nos sitúa pues hace miles de años, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pues se ha conservado. Bueno. Repetimos, la doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que, al principio del ciclo creador, el todo en su aspecto de ser, el yo soy indiferenciado, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir. Y el donut, ¿de acuerdo? Diferenciación, generación de la filiación, segunda diferenciación y manifestación. Y en medio la planificación de todo. Y todo a la vez, porque allí no hay tiempo. Todo en una simultaneidad infinita de profusión de pensamientos generadores con un orden causal, pero sin una sucesividad temporal. Eso sí, dentro de la mente del todo, en el contenido del sueño empieza a operar posteriormente el tiempo como un implante de diseño de los personajes situados allí dentro, fragmentarios a vivir esa manifestación. Se dice que este proceso se reduce a una disminución gradual de intensidad vibratoria hasta que se alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma más densa posible de materia. Imaginaos, nada, y de repente se abre un portal dimensional y empieza a entrar energía, que es el pensamiento planificador ya en manifestación dentro del sueño. El contenido ya es energía.
Y entonces, gases, tal. Bueno, nos dice el libro Durantia que el universo central de Abona se generó al abrirse el portal dimensional de una vez. Plop. La bola. Plop. Directo. Plop. ¿Mm? No es físico-material el universo central de Abona. Es absonito. Es mucho menos denso que lo morontial, incluso. Pero bueno, son explicaciones ya demasiado técnicas. No es el pensamiento puro, sino que es una manifestación, pero es una manifestación muy sutil, con energías muy ligeras, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí sí que ya el donut comienza en el tiempo y la densificación se va realizando gradualmente desde dentro del contenido del sueño, ya comienza el tiempo, ¿vale? Y entonces la densificación primero, pues ahí ya tendemos a lo que nos cuentan los físicos de cómo se forma el universo, no partiendo de una explosión, ya estamos viendo que no es una explosión, sino que es algo muy dirigido y planificado, pues se van expandiendo esas energías, formando poco a poco pues gases y densificándose y apelmazándose y creando pues estas aglomeraciones energéticas que son pues las constelaciones, en fin, y al final pues nebulosas, es que no me venían las nebulosas y se va apelmazando, estrellas, explota, planetas, y ya está. Se dice que este proceso se reduce a una disminución gradual en intensidad vibratoria del pensamiento, densificación, reducción de la intensidad vibratoria, de la frecuencia vibratoria, de esa energía en que se manifiesta el pensamiento a través del portal dimensional, ya como contenido del sueño de la mente del todo, hasta que se alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma más densa posible de materia. Al final, pues ya en las paredes externas del donut, pues surge en una de las partes del donut, pues hay un planetilla, el último de los últimos planetillas, pues es el nuestro. Bueno, pues todos esos planetillas del final, del proceso de intensificación, de densificación de la energía, de reducción de la velocidad de la frecuencia vibratoria de los electrones, ya en ese punto, pues al final ya surge la materia. Este proceso se llama involución, porque el todo se envuelve en su creación. Involución, en el sentido de me manifiesto dentro de mi propio sueño y me relativizo, me hago imperfecto y me hago finito. Ya conocemos las explicaciones de los textos modernos, véase por ejemplo un curso de milagros, ratificada por el resto de los textos, de cómo se produce esa involución en cuanto a los conceptos, significados y valores. Hay una involución en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Es un diseño con una planificación y se realiza. Este proceso se llama involución porque el todo se envuelve en su creación, y esto tiene su correspondencia en los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, quien se envuelve tanto en su creación mental que olvida casi completamente su propia existencia, pues en esos momentos vive en su creación. Imaginaos pues eso, el escritor de una novela que se pasa horas y horas y horas porque está tan metido que se le va completamente el tiempo, se le va su realidad y se mete en la realidad de su creación, ¿no? Pues esto es lo que nos dicen que le sucedió a los soñadores. Posteriormente nos lo explican. Los soñadores enloquecieron, se les fue la noción de realidad, el alto precio que se tuvo que pagar por querer tener unas experiencias que no se podían tener en la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poquito la armonización que estamos realizando. Si en lugar de la palabra envolverse
empleáramos absorberse, quizá daríamos una idea más clara de lo que tratamos de sugerir. Es que fijaos, el pensamiento puro intangible se abre un portal dimensional en el que se genera el espacio y el pensamiento entra como energía y se empieza a densificar para que poco a poco se realicen formas separadas unas de otras. Y luego ese proceso involucione en una segunda fase ya completamente opuesta ya, la locura, el nivel físico-material. Como que hay una absorción de los elementos de la planificación en el plano de manifestación y surgen las formas. A este estado involucionario de la creación suele también llamársele la emanación de la energía divina. A partir del portal dimensional, todo ese pensamiento planificador emana en el plano de manifestación, dándole forma al escenario, a los personajes, a los disfraces, a los elementos de decoración, a todo. El escenario como el espacio. Espacio. A este estado involucionario de la creación suele también llamársele la emanación de la energía divina, así como el estado evolucionario se denomina absorción. Es una respiración, ¿no? Esto lo describe muy bien el libro Durante. Se acabó el sueño. Empieza, se acabó. Es que en la realidad el sueño no ha empezado, ha empezado. Está en cada uno de los momentos de su desarrollo, pensad en cada uno de los segundos, ha terminado y ha pasado mucho desde que terminó, porque allí se vive en simultaneidad. Y en algunos de los canales de esos segundos que se viven todos en simultaneidad allí, estamos nosotros viviendo los segundos, los personajes. Pero tal como somos, sin esos implantes de diseño, estamos en un momento previo al sueño, al comienzo, en cada uno de los segundos, al final y después, todo a la vez. Bueno, esto es para atisbar un poquito la cuestión de la idea de la eternidad, como una simultaneidad, con una posibilidad infinita de vivencia de toda experiencia simultáneamente. Una mente infinita que puede realizarlo. Al polo más extremo del proceso creador se lo considera el más separado del todo. Pensad en nuestro planeta, en la superficie externa del donut. Eso como gráfico, ¿eh? Pero es que en conceptos, significados y valores también. También. Al polo más extremo del proceso creador se lo considera el más separado del todo, en tanto que el principio del estado evolutivo es mirado como un retorno de la oscilación del péndulo del ritmo, como una vuelta al hogar. Vamos a hacerlo como un péndulo. Bueno, pues es un péndulo, es un movimiento oscilatorio. La enseñanza es que durante la efusión de las vibraciones se van amortiguando gradualmente hasta que el impulso amortiguador cesa finalmente, y es entonces cuando se produce el retorno de la oscilación pendular. Entra la energía por el portal dimensional como un chorro y entonces genera el universo central, continúa y entonces es como que en esa oscilación pendular se va frenando, se frena del todo, totalmente densa, y a partir de ahí
comienza otra vez el retorno. Pero existe una diferencia. Mientras que en la efusión se manifiestan las fuerzas creadoras de manera compacta, como un todo, planificación compacta, digamos que fragmentándose, nivelizándose y fragmentándose, pero en origen un pensamiento planificador único que entra por el portal dimensional. Y a partir de ahí, mientras que en la efusión se manifiestan las fuerzas creadoras de manera compacta como un todo, desde el comienzo mismo del estado evolutivo o de la reabsorción, se manifiesta la ley de la individualización, esto es, la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de tal manera que lo que dejó al todo como energía no individualizada, esa única fuerza que, una vez creado el portal dimensional, que es una división de la mente, entra una única fuerza, se disgrega, se generan los fragmentos concienciales, se generan los personajes, y luego los personajes cuando vuelven individualmente, cada uno realizándose, haciéndose reales, con esa evolución, con esa divinización. De tal manera que lo que dejó al todo como energía no individualizada vuelve a su fuente originaria como innumerables unidades de vida, altamente desarrolladas, que han ido subiendo cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, aumento de frecuencia energética, abandono de los cuerpos densos y viaje con cuerpos cada vez más ligeros hacia adentro, hacia el centro del universo, mental, con una deslimitación de los implantes de diseño de las mentes de las criaturas que cada vez aumentan más su conciencia de lo que son en realidad, y espiritual, con una divinización, con una asunción plena de los valores divinos y retirada de la mentalidad polar, de la creencia en el mal y de la locura. Bueno, y por muy interesante que esté, no hay más remedio que dejarlo aquí porque llevamos 1h15, con lo cual nos quedamos en el último párrafo de la página 73, al comienzo de la frase los antiguos herméticos empleaban la palabra meditación. Y, por tanto, pues en la siguiente sesión seguiremos esta explicación extraordinaria en la que queda bastante que explicar y daremos finalización a este capítulo 7, el todo en todo, cuya primera parte hemos hecho hoy y sin más, prospector, hasta la siguiente.